Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Una de las más famosas pastas en Argentina son los sorrentinos. Esta pasta rellena, a diferencia de los ravioles, son un poco más grandes y de forma redonda. Uno de los rellenos más solicitados son los clásicos de jamón y queso. Aquí les presento mi versión. Para el relleno voy a usar queso mozzarella, jamón cocido, queso reggianito argentino y media cebolla. Primero pico finamente la cebolla. Y las voy a poner a dorar en una sartén con una cucharada de manteca o mantequilla y un chorrito de aceite de oliva. Y las cocino hasta que adquieran apenas un color dorado. Agrego entonces una cucharada colmada de harina, mezclo bien y agrego 120 mililitros de leche. Continúo cocinando unos minutos más, revolviendo constantemente hasta que la preparación espese. Apago el fuego y condimento con un poquito de sal y pimienta negra molida. Mezclo bien y dejo enfriar. Mientras tanto, rayo 300 gramos de queso mozzarella, y tengo también 200 gramos de jamón cocido, que voy a picar de forma bastante irregular, para que queden trocitos más finos y otros más gruesos. Agrego la salsa blanca con cebollas, rayo más o menos 50 gramos de queso reggianito y lo agrego también al relleno. Pico también finamente unas hojitas de perejil fresco. Lo agrego al relleno y condimento con sal y pimienta negra molida. Mezclo todo muy bien y este relleno debe quedar como una masa firme y compacta. A veces es mejor mezclarlo directamente usando las manos. Una vez bien mezclado, lo cubro y lo llevo al refrigerador mientras preparo la masa para la pasta. Para la masa pongo sobre la mesa 300 gramos de harina 4 ceros, 2 huevos, una pizca de sal, un chorrito de aceite de oliva, más o menos una cucharada, y 2 o 3 cucharadas de agua a temperatura ambiente. Primero se mezclan bien los ingredientes del centro y se comienza a integrar la harina de a poco. Una vez integrada el resto de la harina, se comienza a amasar. Y si hiciera falta, se le agrega una cucharada más de agua para terminar de unir. Se amasa bien hasta obtener un bollo de masa liso y compacto. Se guarda dentro de una bolsita de nylon y se deja descansar durante 30 minutos. Descansada ya la masa, la voy a estirar usando una maquinita laminadora de pasta. Divido el bollo a la mitad y aplasto un poco con el palo de amasar.
Ajusto la abertura de los rodillos de la máquina en su posición más abierta y comienzo a laminar la masa. Y continúo así hasta llegar a la penúltima posición, hasta que quede bien delgada, de aproximadamente 1 milímetro de espesor. Y para rellenar los sorrentinos voy a usar lo que se conoce como una sorrentinera. Primero se espolvorea con un poco de harina, se acomoda la masa sobre la plancha y se comienza a rellenar. Y esta es la consistencia bien compacta que debe tener el relleno, después de haber descansado unos minutos dentro del refrigerador. Se rellenan los huequitos del molde y se cubren con otra lámina de masa. Se marca bien la masa usando un palo de amasar. Se retira el excedente de masa y se desmoldan los sorrentinos. Los recortes de masa que me quedaron los uso para hacer tallarines. Y con estas cantidades de masa y relleno me han salido 32 sorrentinos. Y voy a dejar orear los sorrentinos sobre la mesa mientras preparo una simple salsa de tomates. En una cacerola pongo un buen chorro de aceite de oliva, unas 4 cucharadas. Agrego un diente de ajo. Y la otra mitad de la cebolla bien picada. Y agrego también una hojita de laurel. Dejo freír a fuego lento, mientras tanto voy cortando los tomates, que son aproximadamente medio kilo. Y los voy a ir agregando a la cacerola junto con las cebollas y el ajo. Y una vez que tengo todos los tomates ya en la cacerola, agrego un vaso o 120 mililitros de vino blanco seco. Condimento con sal y pimienta. Y dejo cocinar sobre fuego moderado hasta que los tomates comiencen a desarmarse y a formar una salsa. Retiro del fuego y paso por el pasaverduras. Quito la hojita de laurel y también el ajo. Y en caso de no contar con este utensilio, se deberán pelar antes los tomates y luego picar finamente. Si hace falta, se condimenta con un poquito más de sal y la salsa está lista. Ya tengo una olla con abundante agua hirviendo, agrego un puñadito de sal y pongo a cocinar los sorrentinos. Una vez que suben a la superficie, les doy un minuto más, los retiro y los pongo directamente en la salsa de tomates. Cubro bien con la salsa y están listos para servir. Las porciones se calculan entre 5 y 6 sorrentinos por persona. Termino el plato con un poquito de perejil picado muy finamente, queso rallado
y a muchos les gusta acompañarlos con salsa mixta, rociándolos con un poco de crema de leche. Y esta es mi versión de los sorrentinos de jamón y queso. Un plato de orígenes italianos que lleva el nombre que le pusieron aquellos inmigrantes napolitanos que lo servían en sus trattorías, y que al día de hoy son un clásico en la carta de muchos restaurantes y bodegones tradicionales argentinos. Espero que les haya gustado esta receta y como siempre muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Nos vemos muy pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.